Perfecto, Sari, comencemos. Listo. Vicky, si estás por ahí. Ahí está, se ve, ¿no? Sí, Perfecto. bien. Bueno, esto, como les había mencionado Gus, el día de hoy vamos a estar presentando y compartiendo con ustedes los principios de la teoría de la Gestalt. Bien, para esto es importante arrancar con una pregunta que Gus hizo una ligera introducción en cuanto a por qué es importante hablar de la percepción. La forma en la que percibimos es también la forma en la que componemos, pero sobre todo es también la forma en la que el otro va a interpretar lo que hacemos. Nosotros diseñamos para ser leídos y, por ende, para provocar determinada reacción. Y ahí aparece uno de los primeros problemas, puesto que cuando el mensaje no se recibe como lo imaginamos, ¿cómo saber si el otro, en este caso, es lo que está viendo lo que realmente nosotros queremos que vea? Preguntas como estas nos van a ayudar a enfrentar una tensión constante entre tanto la intención que tiene el diseñador como la interpretación al mismo tiempo del espectador. Como diseñadores nosotros construimos significado y para ello es importante entender cómo funciona la percepción, ¿no? Ese proceso activo, complejo, por el cual nosotros muchas veces buscamos organizar, seleccionar y dar sentido a lo que nos rodea. Pero percibir no se trata de ver. Percibir es construir una versión del mundo siempre subjetiva, filtrada, incompleta, pues no vamos a ver todo. La mente en este sentido no recoge datos. La mente lo que va a hacer es ordenarlos, transformarlos y simplificarlos. Es justamente este acto de organizar lo que va a dar lugar al pensamiento. En este sentido, la teoría de la Gestalt nos va a proporcionar una serie de principios para comprender cómo se forma esa lectura visual. Al aplicarlos, lo que vamos a lograr es captar la atención, estimular la creatividad, mejorar la funcionalidad y sobre todo diseñar con mayor conciencia de lo que el otro va a percibir y por ende también de lo que nosotros vamos a producir. Bien, la Gestalt nace a principios del siglo pasado en Alemania con un grupo de psicólogos encabezados por Max Weber, que formula una pregunta fundamental. ¿Percibimos el mundo como una suma de partes aisladas o como totalidades significativas? Esta pregunta da origen a lo que nosotros hoy conocemos como la teoría de la Gestalt, esta corriente humanista dentro de la psicología que revolucionaría la manera de entender la percepción. Frente al enfoque conductista, que en su momento reducía la experiencia a estímulos y respuestas, la Gestalt va a proponer una mirada de percibir como proceso mental activo, estructurante y al mismo tiempo totalizador. Pues su premisa central se basa en que el todo es más que la suma de las partes. No vemos fragmentos sueltos, sino vemos formas integradas, pues la mente va a buscar unidad, coherencia y sentido, incluso en medio del caos visual. Esta tendencia de organizar el mundo perceptivo está en el centro de cómo nosotros observamos, interpretamos y finalmente diseñamos. Desde entonces, esta teoría no solo transformó la psicología, sino que también se convirtió en un pilar fundamental para las disciplinas visuales.
Cuando un espectador se enfrenta a un diseño, no va a interpretar partes por separadas, más bien lo va a hacer como una totalidad. Es así como la Gestalt nos entrega este conjunto de leyes que nos va a explicar por qué hay determinadas composiciones que nos van a resultar más claras, otras impactantes o funcionales. Bien, la Gestalt va a proponer, como bien habíamos dicho, esta manera de percibir al mundo, como un cúmulo no de estímulos aislados, sino como estructuras organizadas que vamos a construir en la mente. Bajo esta mirada, percibir no es simplemente registrar información, pues el cerebro no procesa estímulos uno por uno. Este lo va a hacer buscando patrones, estableciendo relaciones y al mismo tiempo construyendo totalidades. Dicho de otro modo, no vemos lo que está allí, sino lo que nuestra mente va a organizar con lo que hay. Es así como la percepción se trata de una síntesis activa entre el mundo y la conciencia. Cuando llevamos esta idea al diseño, se vuelve determinante, porque diseñar no se trata solo de colocar elementos, es más bien comprender cómo organizamos la información desde lo visual. En este marco, la Gestalt va a ser una forma de pensar el diseño desde y con la mente del otro. Siguiente, Vicky, por favor. Bien. Es importante entonces, con la Gestalt, abordar el concepto de la forma, puesto que la Gestalt no estudia simplemente la forma como términos visuales. La Gestalt estudia cómo la mente construye la forma. Pero la forma debe ser entendida no como un contorno o silueta, sino más bien como una estructura mental, una organización perceptiva que emerge cuando la mente da sentido a lo que percibe. La forma en la Gestalt no es algo que simplemente vemos, sino algo que reconocemos como un todo. Y esta forma, pues, no va a surgir de manera pasiva, sino que se construye activamente, a partir de nuestras experiencias, a partir de expectativas y memorias visuales. Cada vez que percibimos, la mente va a recuperar patrones, los va a comparar y va a reorganizarlos hasta producir un sentido final. Y entonces, ¿cómo se traduce todo esto a diseño? Diseñar no consiste en sumar elementos, consiste en proponer una forma que se pueda ser comprendida como unidad, que se imponga con claridad, con coherencia, ante sobre todo quien la observa. Por eso, antes de introducir ya a las leyes de la Gestalt con Vicky, es clave entender que la forma no es lo que diseñamos. La forma es lo que el otro logra percibir. Y en este sentido, la teoría de la Gestalt nos va a dar las herramientas para anticipar este proceso mental. Y nos recuerda que diseñar es, ante todo, un acto de construcción perceptiva compartida entre quien diseña y quien observa. Te doy paso, Vicky. Gracias, Ari. Bueno, con esto que Sara habla sobre la forma, la Gestalt nos comparte 4 ideas claves que sustentan los principios. La primera viene siendo la tendencia a agrupar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ojo, o sea, lo que nosotros captamos con los ojos, se organiza en elementos similares. Yo veo y tiendo a agrupar elementos que son similares entre sí. Estos pueden ser una agrupación, ya sea por su forma, por su color, por su tamaño, qué tan próximos están entre ellos, creando conjuntos visuales. Por ejemplo, acá, cuando nosotros vemos estos círculos negros y blancos alternados, nuestro cerebro, ¿qué hace? Los organiza por color.
según la gama. Después tenemos la tendencia a simplificar, que es decir, nuestro cerebro siempre busca la forma más simple, más ordenada y estable. Esto también se conoce como la ley de buena forma. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo nosotros vemos que hay una figura compleja. Entonces, en vez de ver esta figura compleja, lo reducimos a ver algo como un círculo o un triángulo dentro de la forma. Entonces ahí nuestra cabeza, ¿qué hace? Ordena y lo hace más simple para que el cerebro pueda captarlo. Después tenemos el principio de identificación figura-fondo. Esto quiere decir que nuestra cabeza todo el tiempo separa lo que vemos en un primer plano, lo que tenemos más cerca, de el fondo, que es lo que queda atrás. Y esta distinción nos permite enfocar la atención. Por ejemplo, en este dibujo, nosotros podemos ver que hay una mano en principio y después vemos en el fondo unas piernas. Bueno, nuestra cabeza juega todo el tiempo con este foco de atención. Y por último, es que completamos lo que falta. Que aunque esta imagen esté incompleta, nuestro cerebro tiende a rellenar estos espacios vacíos, así nosotros podemos percibir la imagen como algo coherente. O sea, nuestro cerebro, que ya tiene una experiencia previa, relaciona la imagen con un conocimiento previo anterior y la completa, la termina. Pasando a esto, vamos a ver las leyes de la Gestalt. Que estas normas o estas leyes nos van a ayudar a entender cómo percibimos ciertos elementos visuales como un todo. Y esto es súper importante que los usemos para diseñar, porque así nosotros podemos crear composiciones que sean efectivas, ordenadas y significativas. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes diseñen sus imágenes vestimentarias, el total de la imagen, ¿no? Siguiendo las leyes de la Gestalt, le permite al usuario comprender aquello que está viendo, que es por lo que nosotros diseñamos indumentaria. Somos creadores de imágenes vestimentarias. Por ende, la percepción es algo que no debería ser ajeno a nuestros diseños. Empezando por la ley número 1, tenemos la ley de semejanza. Cuando los elementos en un diseño comparten características en común, como el color, la forma, el tamaño, la textura, se agrupan automáticamente. Esta agrupación genera dos cosas muy importantes en el diseño: armonía y coherencia visual. Ahora, si nosotros quisiéramos romper con este orden o esta armonía, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos generar Pregunta. Ah, perdón. ¿Sí? Sí, Juli, No, no no decís. entendía si era pregunta o no. Sí, yo tipo pregunté, pero está bien, ¿qué querías responder? No, que por ejemplo le podríamos cambiar un color que sea un acento y que desentone en el primer ejemplo y ya ahí como que es más disruptivo. Totalmente, muy bien. El uso de una anomalía, digamos, introducir un elemento que es diferente al conjunto, nos da esta característica de romper con este orden que nos da la ley de semejanza. Entonces ahí tenemos dos maneras muy importantes, ¿no? La armonía y la anomalía, súper importantes para el diseño. Por otro lado, tenemos el principio de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro ojo tiende a seguir el camino visual que sea más fluido y más lógico. Por ende, si nosotros tenemos una línea o una curva, nuestra mirada sigue este trazo sin interrupciones. Entonces, esta ley nos sirve mucho para guiar la atención del espectador hacia un punto clave del diseño. Puede ser un logo, un texto importante, una llamada de atención, quizás, no sé, es una cartera de botones, pero esto nos ayuda a que el espectador focalice y vea una línea en un lugar donde queremos focalizar algo. Después tenemos el principio de cierre, que es nuestro cerebro siempre va a preferir una figura cerrada.
que es lo que percibe como estable. Entonces, cuando uno ve una imagen incompleta, por ejemplo, un círculo abierto, automáticamente completamos en nuestra cabeza la forma. Por más de que no esté ahí, nuestro cerebro ya la anticipa. Entonces, este recurso nos permite sugerir cosas sin mostrarlas del todo. Por ende, en un diseño, esto puede aportar dinamismo o sofisticación. Después tenemos el principio de proximidad, que es que nosotros tenemos que agrupar los elementos que están más cerca entre sí, aunque no sean exactamente iguales. Esta cercanía espacial nos genera unidad. Entonces, por ejemplo, acá, si colocamos estos círculos juntos, son percibidos como parte del mismo grupo, aunque visualmente quizás sean distintos. Lo mismo puede pasar con un bloque, con un texto, con un icono. Este principio lo que nos ayuda generalmente es a jerarquizar la información y estructurarla. O sea, poder ordenar lo que nuestro espectador está viendo. Bien, el quinto principio, y quizás uno de los más conocidos, es figura y fondo. Nuestro cerebro no puede procesar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo. Siempre va a distinguir uno por sobre el otro. Es por eso que es importante bien definir qué queremos que sea protagonista, en este caso que sea la figura, y qué debe quedar en segundo plano, en este caso como el fondo. Si esta jerarquía visual no logra estar clara, el mensaje puede volverse confuso y perder asimismo la fuerza. En las imágenes que vemos acá, vemos claramente cómo este principio forma parte y seguro nosotros lo hemos utilizado cuando hacemos determinada composición visual, planteamos una dirección de arte como lo estamos haciendo en el proyecto. Bien. Principio número 6. La simetría. Las composiciones simétricas van a ser interpretadas como más estables, más armoniosas y al mismo tiempo van a ser más ordenadas. Nuestra mente no solo las va a reconocer más fácilmente, puesto que las asocia con la belleza y el equilibrio. En cambio, lo que pasa con una distribución caótica, como la que vemos en la parte derecha, es que el cerebro lo va a registrar como algo desequilibrado que puede distraer la atención y hacer que se pierda justamente el mensaje central, ¿sí? Entonces acá vemos cómo la simetría nos va a ayudar a reforzar también un modo de comunicación muy aplicable a nuestros diseños. Bien, la dirección común. Cuando varios elementos van a apuntar o se orientan en la misma dirección, los vamos a percibir como parte de un mismo grupo, ¿sí? Esta alineación compartida va a generar primero ritmo, ¿sí? Como vemos en la imagen, y al mismo tiempo continuidad, ¿sí? Nos va a ayudar a organizar la información y a guiar la mirada. Usar este sentido de orientación común es clave para construir no solo recorridos visuales que son coherentes, sino también para direccionar la mirada que nos interesa del espectador. Continuamos. Bien, penúltimo principio, simplicidad. El principio de simplicidad nos va a decir que nuestro cerebro va a preferir formas más simples, más claras y al mismo tiempo más reconocibles, lo que le resulte familiar. Cuando un diseño es demasiado complejo, la mente se va casi que a agotar tratando de simplificarlo, ¿sí? Es decir, la percepción de este diseño, si se hace complejo, va a ser más lenta y por ende más pesada. Simplificar
que muchas veces nosotros lo asociamos con empobrecer, al contrario, es facilitar la comunicación. Podemos depurar todo lo innecesario y así resaltar lo que realmente es importante. Cuando una simplicidad está bien lograda y pensada, va a destacar lo esencial y guiar la lectura. Si nosotros vemos esta última figura, vamos a seguir reconociendo incluso el cuadrado que nuestra mente asoció en esos primeros puntos que al principio no me guiaban un cuadrado. Y ahora vamos a seguir resaltando entre las líneas del cuadrado, sobre todo ese primer cuadrado inicial que nuestra mente lo registró como los primeros puntos. Bueno, la última ley que tenemos es la ley de experiencia. ¿Qué quiere decir? Este principio reconoce que toda percepción está mediada por nuestras experiencias previas. Entonces, nosotros no interpretamos una imagen desde cero, sino que la asociamos con recuerdos, contextos culturales, vivencias personales. Por eso es muy importante conocer a quién le estamos dirigiendo nuestros diseños o nuestras imágenes, porque será su experiencia la que determinará cómo serán recibidas nuestras futuras creaciones. Nosotros no podemos mostrar una imagen a alguien que quizás no entiende porque nunca vivió el contexto o la experiencia para poder leerlo. Bueno, una de las razones por las que las leyes de la Gestalt son tan relevantes para quienes trabajamos en diseño es porque nos permiten trasladar estos conceptos que se originan en la psicología, es un estudio psicológico, vinculados al campo visual. ¿Qué quiere decir? Lo que para nosotros o en un momento fue un estudio de cómo el ser humano percibe el mundo que lo rodea, hoy se convierte en una herramienta para diseñar mejor. En este sentido, no es casualidad que las leyes nos den, estas leyes enseñan en las carreras relacionadas al diseño gráfico, diseño web, etcétera, etcétera, o comunicación visual, publicidad, porque son una base indispensable para comprender cómo los demás van a interpretar estos visuales, estos mensajes visuales que nosotros creamos, incluso aunque sea de manera inconsciente. Porque en el diseño nada es neutral, sino que cada forma, color y composición construyen el sentido. Nosotros activamente, con los procesos mentales, podemos reforzar, modificar o incluso contradecir ese mensaje que queremos transmitir. Por eso, entender cómo funciona la percepción es una necesidad ante cualquier otra cosa, como diseñadores, para poder generar un impacto real con nuestro trabajo. Así que con Sara esperamos que puedan entenderlo, que lo puedan aplicar para crear sus futuras imágenes hoy dentro del proyecto y a futuro. Voy a dejar de compartir un segundo.